Colusión defraudatoria. Mi nombre es Edward García Navarro. En la presente clase virtual desarrollaré aspectos importantes del presente delito, como el bien jurídico protegido, el sujeto activo, la colusión por concertación, la colusión por defraudación, el momento del delito y la consumación y tentativa. El presente delito está previsto en el artículo 384 del Código Penal, cuyo texto legal señala lo siguiente: el funcionario o servidor público que, interviniendo directa o indirectamente por razón de su cargo en cualquier etapa de las modalidades de adquisición o contratación pública de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado, concierta con los interesados para defraudar al Estado o entidad u organismo del Estado, según ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 6 años, inhabilitación a que se refieren los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36, de 5 a 20 años y con 180 a 365 días multa. El funcionario o servidor público que, interviniendo directo o indirectamente por razón de su cargo en las contrataciones y adquisiciones de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado mediante concertación con los interesados, defraudare patrimonialmente al Estado o entidad u organismo del Estado según ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 15 años, inhabilitación a que se refieren los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36, de 5 a 20 años y con 365 a 730 días multa. Bien jurídico protegido. Como todo delito funcionarial, el objeto genérico de protección reside en la realización regular de la función pública al servicio de la sociedad. Para conseguirlo, el aparato gubernamental necesitará de la logística y la experiencia que la contribuyan. No siempre la administración pública puede autosostenerse. Por ello necesitará de los mejores insumos y actuaciones técnicas o profesionales vía los procesos de contratación y adquisición públicas. Este objeto genérico de protección requerirá de bienes jurídicos específicos que sirvan de pilares o bases para conseguir su cometido. Consideramos que el objeto jurídico específico de protección se configura en una doble nivelación. Por lo pronto, un nivel formal o de contenido administrativo. Es menester la vigencia de los principios administrativos que regulan la actuación de los sujetos en un proceso de contratación. Un nivel material o de contenido económico, puesto que se trata del interés de la administración por el empleo de sus recursos para la adquisición de bienes y servicios. Los primeros, esto es, los principios administrativos, son los próximos a ser quebrantados por la concertación, por eso es que son bienes jurídicos inmediatos. Los segundos, los intereses patrimoniales, son los siguientes a ser afectados, en este caso por la defraudación. En ese parecer califican como bienes jurídicos específicos mediatos. Ahora bien, analicemos cada uno de ellos. Desde el nivel formal encontramos al objeto específico inmediato de protección. Son los principios administrativos que guían la actuación de los funcionarios en el ámbito de las contrataciones públicas. De esto se determinan los deberes funcionariales a los que se sujetan los funcionarios para demostrar que se han limitado el cumplimiento y resguardo de los intereses patrimoniales. El primero de ellos, el principio de regularidad o legalidad, implica la sujeción del funcionario seleccionador, contralor y del particular interesado a las reglas preestablecidas para un regular proceso de contratación. Los principios de objetividad e imparcialidad establecen que el funcionario seleccionador o contralor aplican las reglas sin sujetarse a simpatías o preferencias parcializadas entre los postulantes. De este principio se deriva el trato igualitario en el cual deben desenvolverse los participantes. Por otra parte, tenemos al principio de economía o eficiencia y eficacia, que determina una gestión correcta por parte del funcionario en el empleo de los fondos patrimoniales de la administración para la obtención de bienes, servicios u obras en las contrataciones públicas. De ella se deriva la asignación debida de los recursos económicos de la administración. Con el principio de competencia, el funcionario deberá brindar todas las condiciones necesarias para que los candidatos planteen sus ofertas más provechosas para los intereses de la administración. Una consecuencia de este principio es la libre concurrencia y participación de los postulantes en los procesos de contratación.
El principio de transparencia está dirigido a los funcionarios seleccionadores en torno a la entrega de información idónea, completa y oportuna a los postulantes para que puedan dar una mejor oferta sin verse desfavorecidos frente a los demás. El objeto específico mediato de protección es el patrimonio de la administración pública. Estos son los que el funcionario emplea para la obtención de los bienes, ingresos, servicios u obras. El desprendimiento económico ejercido por la administración se entiende por la utilidad en la obtención de mejores servicios públicos, o mejor dicho, en el rendimiento económico de los fondos de la administración para la satisfacción de intereses sociales. Este concepto de patrimonio público es tan amplio que consideramos acertado hablar de dos aspectos: los gastos o egresos de los fondos de inversión pública, esto es, una parte del patrimonio público que se empleará para la actividad prestacional de la administración, un patrimonio público negativo, y por otra parte, las ganancias o ingresos por los activos y bienes públicos, que deben entenderse como los objetos que forman parte del patrimonio y que se destinarán a los particulares para conseguir ingresos a favor de la administración. Estamos hablando de un patrimonio público positivo. Sujeto activo. La colusión defraudatoria es un delito de participación necesaria, de tipo de encuentro o convergencia debido que intervienen por lo menos dos infractores. Por un lado, el sujeto activo, que es el empleado o funcionario defraudador, que en el texto legal del artículo 384 se identifica con la expresión funcionario o servidor público. Y por otro lado, el particular interesado en el contrato público, que en el texto legal del artículo 384 se identifica con la palabra interesados. Ambos intervendrán en la concertación guiados bajo un mismo objetivo, que es defraudar los intereses patrimoniales de la administración pública. El sujeto activo es un funcionario público que por razón de su cargo está relacionado en el proceso de contratación pública e interviene en la concertación y o ocasiona el perjuicio patrimonial contra la administración. Estamos ante un delito de infracción de deber propio cuya fundamentación de la responsabilidad penal recae en la infracción de deberes como regularidad, objetividad, economía, competencia y transparencia. Toma importancia evaluar la vinculación funcionarial del sujeto activo con el proceso de contratación. Para ello es menester hablar de una doble condición. Una condición formal que consiste en identificar en el infractor ese estatus de empleado público, es decir, ostentar el cargo funcionarial, lo cual excluye de la imputación jurídica a los particulares. Sin embargo, hay particulares que sin formar parte de la administración por sus conocimientos y experiencias suelen ser convocados excepcionalmente. Se tratan de los funcionarios por extensión. Una segunda condición, que es la material, implica que el funcionario defraudador tiene la autorización de la administración para intervenir en el proceso de contratación. Para ello es importante constatar que tiene competencia para poder intervenir en cualquiera de los actos administrativos del proceso de contratación. El artículo 384 identifica dos tipos de competencia: por el cargo, una competencia permanente, y por una comisión especial. Hablamos de una competencia especial o temporal. Otra condición importante material a señalar es el poder de decisión que tiene el sujeto activo sobre los actos administrativos en el proceso de contratación. El particular interesado es la contraparte del funcionario defraudador en la concertación. Este particular interviene en esa relación clandestina paralela al proceso de contratación. Hablamos de el extraneus. El aporte relevante del particular interesado no es más que trasladar su prestación al funcionario defraudador o dar respuesta a la prestación del funcionario defraudador. El tratamiento dogmático de su aporte en la colusión nos lleva a analizar la postura que éste toma en la concertación. Así, si se trata de una colusión activa generalizada, se está ante un particular que da inicio a la concertación y determina en el funcionario la idea de la concertación. Esto es un instigador. Si se está ante una colusión activa funcionarial, el funcionario espera la aceptación de la propuesta indebida y el particular interesado da esa aceptación a la propuesta, lo cual lo califica en un cómplice necesario. Colusión por concertación. La modalidad de la colusión por concertación atiende la etapa previa o formativa de la colusión defraudatoria. Se circunscribe en el instante en que los involucrados definen el plan criminal de la defraudación patrimonial contra la administración pública. En el texto legal se identifica con el verbo concierta. El acto de concertar
es el elemento central en la estructura típica. Concertar es un proceso comunicativo de afirmación de las pretensiones del funcionario defraudador y del particular interesado. El momento culminante sucede cuando el proceso comunicativo logra su objetivo definitivo, esto es, el acuerdo. Este proceso comunicativo se asienta en dos bases. La bilateralidad, que es la necesaria existencia de dos posiciones encontradas que en la colusión los conducirá a una misma postura, y la conformidad, que define el pacto en el que llegarán el funcionario y el particular interesado. Ahora bien, para que el proceso comunicativo de la concertación califique como delictivo, es menester identificar tres características. Una concertación ilegal, que no es más que el desarrollo de un proceso comunicativo de pretensiones alejados a las pautas de actuación que la norma administrativa establece tanto para el funcionario como para el particular interesado en un proceso de contratación. También una concertación fraudulenta, que es la que da contenido delictivo al proceso comunicativo de la colusión. El objeto del acuerdo implica principalmente la afectación patrimonial de la entidad pública y a continuación el beneficio indebido para los concertadores. Se entiende por una situación de desventaja mayor a la que estuvo la entidad pública antes de recurrir al proceso de contratación. Por último, la concertación clandestina, que implica el ocultamiento del proceso comunicativo manteniendo la apariencia de legalidad en el proceder de los concertadores. La referencia a lo clandestino se remite al encubrimiento del acuerdo en sí y la ejecución de este en el proceso de contratación pública. Colusión por defraudación. La modalidad de la colusión por defraudación o colusión por resultado atiende la etapa ejecutiva de la colusión defraudatoria. Se tipifica el momento de la realización de los roles de la concertación fraudulenta, así como la concreción de su objetivo definitivo. En el texto legal se identifica con la expresión defraudare patrimonialmente. La conducta típica en este caso se corresponde con el verbo rector defraudar. Cuando nos referimos a la defraudación debemos entenderla como la concreción del objetivo del acuerdo colusorio del proceso de comunicación. También es identificada como el resultado definitivo de la tipicidad. Ahora bien, la concertación dentro de la estructura típica de la colusión por defraudación es un medio delictivo. Es un medio de tipo conductual necesario para lograr la defraudación, puesto que determina la actuación que deben realizar los concertadores para conseguirlo. En toda defraudación cabe resaltar dos momentos esenciales: la ejecución de los roles de la concertación y la generación del perjuicio a la administración pública. Es menester la configuración de ambas para afirmar una defraudación en la colusión. En relación a lo primero, el acuerdo define los roles de los infractores. Así se tiene un rol funcionarial que es de imprescindible realización y consiste en la infracción de los deberes funcionariales especiales. También se tiene al rol corruptivo, que sí puede ser prescindible a diferencia del primero. Se entiende por la entrega o la promesa de entrega de un beneficio indebido para el sujeto activo. Estamos hablando de un soborno, por eso su cercanía con el delito de cohecho. A continuación, luego de ejecutados los roles del acuerdo colusorio, es menester la producción del perjuicio a la entidad pública, que debe contar con dos características: ser patrimonial y a la vez ser real. Momento del delito. Un proceso de contratación pública es el momento que define la temporalidad de la realización de la conducta típica. Es una relación jurídica horizontal bilateral donde uno de los intervinientes es necesariamente una entidad pública. En el texto legal se identifica con la expresión en cualquier etapa de las modalidades de adquisición o contrataciones públicas de bienes, obras, servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado. El contrato penalmente típico lo define su objeto, esto es, bienes, activos, obras y servicios que establecerán su carácter patrimonial o económico. A la vez se complementa con la fuente de financiamiento, ya sea pública, privada
o mixta. Entonces, cabría hablar tanto de los contratos administrativos como los contratos privados, siempre con intervención estatal. El artículo 384 precisa los siguientes. El proceso de contratación, que consiste en la obtención por parte de la entidad administrativa de la prestación de servicios o la construcción de obras por parte del particular. En este tipo de contratos, la administración recibe los servicios especializados para un mejor rendimiento del servicio público. El proceso de adquisición implica la obtención por parte de la entidad pública de los bienes o los insumos que otorga el particular. Es evidente que para la efectivización del servicio o la construcción de obras, la administración requerirá de una logística necesaria. El proceso de concesión es una forma de contratación consistente en la cesión temporal de derechos sobre una actividad pública a favor de un particular para el uso y la explotación de bienes y servicios. El proceso de compra de bienes privados de propiedad estatal, que consiste en la adjudicación de bienes de titularidad de una entidad pública autorizada para su disposición. Por otra parte, tenemos una cláusula abierta que permite la interpretación de cualquier actividad jurídica que se asemeje a un proceso de contratación de interés patrimonial. Por otro lado, adviértese que el artículo 384 no discrimina la etapa del proceso de contratación. Por lo pronto, consideramos que hay hasta 4 etapas del proceso de contratación que perfectamente son factibles de ser considerados momentos del delito, los cuales analizaremos a continuación. La etapa de planificación consiste en la formulación, aprobación y programación presupuestaria de los requerimientos de necesidades de bienes, servicios y obras. La segunda etapa, la de preparación, consiste en la elaboración del expediente técnico y la realización de todos los actos necesarios para el inicio del proceso de contratación. La tercera, la etapa de selección, consiste en la determinación del postor que intervendrá en el contrato y que la suscribirá con la entidad pública. Por último, la cuarta etapa, la ejecutiva, la misma que implica la suscripción del contrato y el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los contratantes. Consumación y tentativa. En la colusión por concertación, la consumación formal se verifica en el acto mismo del acuerdo. Entiéndase mejor, en el instante en que tanto el funcionario defraudador y el particular interesado toman conocimiento de la aceptación de sus pretensiones. La presente modalidad es un delito de peligro abstracto, justamente por ese enfoque vulnerante a los principios administrativos de un proceso de contratación. También es un delito de mera actividad, puesto que no es necesario que los acuerdos tomados sean ejecutados. Es imposible imputar la tentativa al no haber un resultado espacio-temporal separado de la concertación. Ahora bien, los actos anteriores a la concertación no forman parte de la etapa ejecutiva de la colusión por concertación. Acercamientos, planteamientos o propuestas de cualquiera de las partes son actos preparatorios. Por otra parte, los actos posteriores a la concertación ingresan a una etapa de agotamiento, que simplemente podrían confundirse con la modalidad de la colusión por defraudación. En la colusión por defraudación, la consumación formal ocurre con la generación del perjuicio patrimonial que sufre la entidad administrativa. La colusión por defraudación es un delito de resultado. Se entiende mejor como un delito de lesión por la generación del perjuicio patrimonial. Además, cabe agregar el calificativo de ser delito de consumación instantánea, ya que en el momento mismo del detrimento al patrimonio da por consumado el delito. Se permiten casos de tentativa, ya que hay un espacio temporal suficiente entre la ejecución del rol defraudador y el acaecimiento del perjuicio patrimonial que permiten la interrupción.
actos anteriores a la defraudación lo constituye la concertación. La etapa ejecutiva de la presente modalidad se inicia con la realización de actividad funcionarial coordinada previamente con el particular interesado. Los actos posteriores a la defraudación ingresan a una etapa de agotamiento. Esto se evidencia con la ejecución de las contraprestaciones indebidas entre los concertados.